Desde que tengo uso de razón me encanta el cine. Y seguramente antes de tenerlo también. Pero a lo largo de los años he visto todo tipo de cine. Hubo un tiempo en que me dio por bucear en los inicios de algo que ha terminado por convertirse en una parte tan importante de nuestras vidas. Y así pude disfrutar de aquellas pequeñas grabaciones de momentos muy concretos que fueron evolucionando hasta narrar historias más complejas al tiempo que tanto los espectadores como los propios cineastas descubrían una nueva forma de contar historias. Y si, por ejemplo, el cine alemán lograría maravillar al mundo con su expresionismo, el cine asiático siempre ha conseguido llamarme particularmente la atención por varios motivos. Para empezar, han sabido adaptar las corrientes que llegaban de Occidente dotándolas de mayor expresividad y al mismo tiempo perfeccionar un lenguaje narrativo que alcanzaría su esplendor con directores como Kenji Mizoguchi, Yasuhiro Ozu o Akira Kurosawa, entre otros. Pero también porque su industria llegaría a vivir una revolución desconocida por mucha gente. Desde muy pronto, la revolución que había supuesto el cine comenzaba a traspasar fronteras, llegando a todos los rincones del mundo. Y como es lógico, cada vez eran más las películas que, a pesar de no contar con sonido, lograban conectar con el público gracias a una narrativa visual, muy gestual, pero sustentada en los subtítulos. Sin embargo, en algunas partes del mundo, como Japón, la tasa de analfabetismo era todavía bastante elevada, por lo que buena parte de los espectadores no lograban comprender las historias que estaban viendo. Así que en los cines comenzaron a instaurarse unas figuras que acabarían convirtiéndose en parte primordial de la historia del cine asiático. Los benshis, o katsuben, no tenían como única función traducir los subtítulos que acompañaban a las películas, sino que también explicaban la trama de las mismas, ponían distintas voces para los personajes y convertían aquellas proyecciones en acontecimientos absolutamente fuera de lo normal. Y aunque esta figura no fuese exclusiva de Japón, ya que narradores de este tipo habría por todo el mundo, y por ejemplo en España tendríamos una figura similar a la que acabaríamos denominando como los voceros, los benshis tendrían tanta relevancia en Japón que acabarían influyendo de manera directa en su industria cinematográfica. Hay que tener en cuenta la importancia que los narradores han tenido siempre en la cultura nipona, desde el bunraku, o teatro de marionetas, al teatro kabuki. Pero aunque al inicio del cine la función de estos narradores fuese poco más que ornamental por la simplicidad de aquellos primeros cortometrajes que llegaban a los espectadores, a medida que el lenguaje narrativo alcanzaba una mayor complejidad y duración, aumentaba la importancia de los benshis.
Esto haría que no solamente se convirtiesen en personajes muy importantes para el cine en Japón, sino que incluso se creasen escuelas para formar nuevos benshis, los cuales, en el momento de mayor esplendor de los mismos, llegarían a alcanzar una cifra cercana a los 7.000 benshis trabajando al mismo tiempo a lo largo de todo el país, de los cuales 180 de ellos eran mujeres, y todos ellos eran tratados como auténticas estrellas. Los benshis solían narrar la película colocados tras una mesa en la parte izquierda del escenario sin tapar la pantalla. Pero no solamente se limitaban a traducir, reproducir voces e imitar sonidos, sino que además se documentaban enormemente sobre la historia de las costumbres y culturas de donde provenían las obras, así como sobre las propias películas, como en el caso de las adaptaciones literarias. Esto hacía que en muchos casos llegasen incluso a ofrecer una explicación que precedía a las proyecciones, permitiendo a los espectadores interpretar la película de manera mucho más precisa. En función del estilo de cada benshi, los espectadores podían comprobar que había dos métodos bien diferenciados para narrar las películas. El Yamanote estaba enfocado principalmente a obras extranjeras, con un estilo más neutro y explicativo, mientras que el Shimataki se apoyaba mucho más en la expresividad de los personajes. Así que no es de extrañar que pronto comenzasen a aparecer incluso listas con muchos de los benshis favoritos de los espectadores. Se podría decir que Musei Tokugawa es considerado, si no como el mejor, sin duda como uno de los mejores benshis de toda la historia. De hecho, alguna de sus narraciones en títulos fantásticos como El gabinete del Dr. Caligari o la sensacional Una página de locura siguen siendo muy recordadas. Precisamente esa popularidad ganada a pulso fue la que le permitiría seguir trabajando una vez que los benshis comenzaron a desaparecer. Otros como Somei Saburo, quien a principios del siglo pasado era considerado, junto al emperador de Japón, como una de las personas más importantes del país por haber sido uno de los impulsores de la figura del benshi, comenzarían a tenerlo más complicado. Y es que hay que tener en cuenta que durante muchos años la figura del benshi sería tan importante en Japón que muchas películas llegarían a rodarse pensando en cómo explotar esa narración, aprovechando la idea de que la narrase un benshi determinado para atraer a la mayor cantidad de público posible. Eso haría que muchos cineastas viesen cómo, con el paso del tiempo, el cine japonés se iba quedando atrás en relación al cine occidental, que por entonces comenzaba a mostrar grandes avances narrativos y visuales. Sin embargo, tanto la presión del público como el gran peso que tenían los benshis en la industria hicieron que la llegada del cine sonoro a Japón se retrasase varios años en relación al resto del mundo. Mientras tanto, uno de los directores que más empeño ponía en crear un cine que se saliese de esa narrativa casi obligada por los benshis fue Yasuhiro Ozu, logrando convertirse en uno de los grandes maestros de la historia del cine, mientras los benshis continuaban estirando el chicle hasta que el público fue dejándolos cada vez más de lado, mostrando cada vez mayor admiración y entusiasmo hacia los actores que comenzaban a convertirse para ellos en las auténticas estrellas del cine. No obstante, uno de los benshis más aclamados de aquella época no solamente lograría hacer volar la imaginación de los espectadores con sus narraciones, sino que despertaría la pasión por el cine de su hermano, quien se acabaría convirtiendo en otro de los grandes directores de la historia del cine. Heigo Kurosawa había comenzado a narrar películas en 1929 y sería uno de los portavoces del sindicato de benshis que se imponían a la llegada del cine sonoro por el miedo a quedarse sin trabajo. En cierto modo sabían que tarde o temprano el progreso haría que replanteasen sus carreras, como en el caso del antes mencionado Tokugawa, quien finalmente enfocaría su futuro hacia la interpretación y la literatura. De Akira, el hermano de Heigo, no hace falta decir nada.
Ha sido otra leyenda absoluta del cine y la inspiración para muchísimos cineastas. Pero Heigo no pudo soportar la progresiva desaparición de los Banshees y en 1933 decidía quitarse la vida. Tenía 27 años. La muerte de Heigo Kurosawa marcaría el inicio de la paulatina desaparición de la figura del Banshee de las salas de cine. Pero la figura de Heigo había resultado esencial para que el amor por contar historias se convirtiese en la principal obsesión de su hermano, quien desde niño se había convertido en su mayor admirador. ですけどね、兄貴と僕とはねすごく似てるんですよ。でね、徳川さんが言ってたけどね、須田貞明っていう説明者だったんだけどさ、の弟さんかねって会った時、そっくりだねって。でもね、そっくりだけどある意味じゃ全然違うって言うんですよ。で兄さんの方がネガだって、あんたはポシだって。ああ、そうですか。一緒に離れているとね間違えられるんですよ、兄貴に。2人でいるとはっきり違うんですよ。不思議な兄弟だった。寸法も同じだしね。